Bueno, muchas gracias a todos los que nos permiten realizar este seminario, a cada uno de los patrocinadores. Bueno, muy buenas tardes, estimado doctor Jorge Castro, estimado doctor Esteban Attis. Un gusto poder compartir este tipo de seminario virtual. Bueno, con Esteban nos conocemos de los ámbitos universitarios rosarinos, pero con Jorge tenemos una larga historia. Bueno, Ariel, tenemos un panel de Sí, expositores realmente más que de vamos a lujo. encarar el primer tema con fuerza, ¿no? Para pensar entre todos qué está pasando en el mundo con el COVID. Tamaño desafío, ¿no? Es bastante complejo llegar a una opinión, pero es bueno ir tomando la información, sabiendo qué es lo que está pasando y viendo que el análisis también va cambiando de alguna manera, ¿no? Porque esto es muy, muy dinámico, los tiempos no son los tiempos que uno esperaba en ningún sentido. Yo creo que no hay prácticamente uno que le haya pegado con alguna de las etapas que se describieron al principio de este problema, ¿no? Así que me parece muy interesante que los especialistas nos puedan dar una primera idea sobre esto, y les recuerdo que después vamos a estar con los empresarios del sector y también les vamos a pedir su opinión sobre el mundo del COVID, ¿no? De manera de ir sumando todas las opiniones que podamos. Les comento nada más, estamos saliendo por redes sociales, estamos saliendo por Twitter, por Facebook, por Instagram y en el canal de YouTube de Global Ports. Todas las redes sociales las estamos monitoreando, buscando preguntas y demás. Así que después de las intervenciones de ustedes, vamos a venir con algo destacado de eso, ¿no? Por lo menos trasladarle una parte de lo que allí se comenta, que es mucho. Bueno, muchas gracias, Ariel. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Esteban? Sus saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí. Bueno, para aquellos voy a hacer una pequeña introducción. Primero lo presento al doctor Jorge Castro, lo ponemos en un impasse y empieza Esteban a romper el fuego. Pero Jorge es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, ha sido secretario de Planeamiento Estratégico de la Argentina en el 98-99, es un enorme periodista y analista internacional, actualmente en el diario Clarín, ha cumplido función, ha escrito en Perfil, La Nación. Fue, estimado Ariel, director adjunto del diario Cronista Comercial, el cual vos estás íntimamente ligado con el suplemento Transporte y Cargo. Y bueno, y también para aquellos que en el retorno democrático necesitábamos formarnos en ese excelente suplemento que sacaba el diario Tiempo Argentino sobre la realidad política nacional e internacional. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por acompañarnos y tomar el... Gracias por la invitación, ante todo. Bueno, y esto de tomar una región, ¿cómo lo ves el tema de tomar un área de nuestro país tan vital como el área de Zárate-Campana? Pero me parece absolutamente central. Zárate-Campana es una región que indica lo que es la Argentina posible. La Argentina posible en el sentido de que si en Zárate-Campana ya se ha hecho esto, también se puede hacer en el conjunto del país. Es extraordinariamente importante lo que están haciendo ustedes. Y en realidad, lo que están haciendo ustedes en el momento actual, lo que implica es que el mundo de los analistas políticos, estudiosos de la economía mundial, lo que deben hacer frente a Zárate-Campana es tratar de aprender una realidad en marcha. Perfecto. Bueno, esa es la lógica. ¿Cómo interpretarnos desde, aunque sea un ámbito subnacional, un ámbito regional, cómo interpelar al mundo y cómo poner en funcionamiento a nuestro país? Bueno, vamos a ir convocándolo inicialmente a Esteban. Esteban Attis es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigador de dicha casa, fue becario doctoral y postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, en el CONICET. Es actualmente, también sigue tus pasos, Jorge, escribe en el Cronista Comercial, en el diario Perfil, y es becario actualmente de la Fundación Fulbright. No cualquiera tiene esa beca. Entonces, bueno, querido Esteban, bienvenido, gracias por acompañarnos. Te vamos a ir dando
el pie para que en parte nos permitas descifrar el mundo del COVID-19. En realidad no estamos hablando de un post-COVID, estamos hablando de un mundo que parece que ya está puesto en esto. Entonces, bueno, bienvenida. Bueno, gracias Juan Carlos, Ariel, Jorge, es un placer estar aquí. La verdad, felicitarlos por el seminario y por empezar hablando del mundo. Siempre digo que Argentina tiene una mirada muy parroquial, de comarca, sobre su realidad, un ombliguismo muy fuerte, y han llevado a cabo la mejor tradición del diario de la Nación, la primera página, El Mundo. Así que me parece destacable y loable y felicitarlos. Bueno, voy a compartir unas breves diapositivas para empezar la charla, que me parece, a ver si logro acá, compartir. Bien, bueno, la pandemia que estamos atravesando ha puesto sobre el tapete y ha puesto sobre la superficie un mundo que ha sido caracterizado ya hace unos años por un académico norteamericano, Randall Scheller, como la era de la entropía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la entropía es un concepto que intenta medir el desorden de un sistema, y lo que dice Scheller es que en términos geopolíticos nos hemos movido de la era del orden a la era de la entropía. ¿Qué quiere decir un mundo entrópico? Quiere decir un mundo donde los actores, sean estados, empresas, organizaciones internacionales, tienen poco control sobre su entorno. Entonces me parece que lo que marca este 2020 es justamente ese carácter entrópico que veníamos viendo, pero que se muestra con todo su esplendor y preocupación. Y lo que marca las relaciones internacionales actuales es el concepto de incertidumbre. Claramente la incertidumbre va a ser la que va a reinar y la que va a marcar el compás de los asuntos internacionales, y la capacidad de adaptación de los actores va a ser fundamental justamente en este mundo entrópico y caracterizado por la incertidumbre. Así que esa me parece que es la primera fotografía que tenemos que tener. La pandemia llegó para quedarse en el sentido de hoy será la pandemia, mañana el cambio climático, que ya lo estamos experimentando con los incendios en el país, en Estados Unidos, fueron en Australia hace poco, con los cambios tecnológicos, digo, las externalidades que tiene el cambio tecnológico con la inteligencia artificial, la internet cuántica. Así que me parece interesante marcar este primer rasgo que nos muestra este mundo. Muchos dicen, bueno, qué feo que es el 2020, ojalá que cambie. Bueno, lamentablemente, desde una visión de un internacionalista, este mundo, con este nivel de complejidad y de incertidumbre, llegó para quedarse. El COVID-19, la pandemia, no va a cambiar el mundo, sino que viene a ser es un gatillo de aceleración de tendencias. Lo que se ha evidenciado han sido fuerzas profundas que estaban ya vigentes en este mundo a diciembre del 2019 y que en este 20 se han visto reforzadas. Brevemente, la crisis de la democracia liberal, una crisis de la hiperglobalización, no de la globalización en sí, sino de una forma de globalización, la crisis de la gobernanza internacional, hace falta ver hoy los discursos en Naciones Unidas y el desplante de Trump a ese organismo, y más importante, la crisis en la relación entre Estados Unidos y China. A mi entender, esta crisis entre las dos superpotencias estatales irradia y justamente genera mayor tensión a esas tres dimensiones: la democracia liberal, la globalización y la gobernanza internacional. Y acá hay que ser claros, las relaciones diplomáticas o la relación bilateral entre Estados Unidos y China, que se ha visto tensionada aún más en este año pandémico, no solamente afecta a ambos países, sino comienza a afectar y va a afectar a toda la humanidad. La coevolución del vínculo entre Beijing y Washington es la experiencia determinante del siglo XXI para las relaciones internacionales. ¿Y cuáles son las fuentes de esa disputa? Bueno, muchos de ustedes ven las noticias y hablan de los agentes, Trump, Xi Jinping, los presidentes. Eso es una parte importante, pero no central. Otros plantean las agencias, cuáles son los grupos de presión, los empresarios, los sectores gubernamentales. También es importante.
Pero los internacionalistas y los analistas internacionales planteamos un aspecto, la estructura, la variable sistémica. ¿Y qué quiere decir esto? Estamos atravesando un momento histórico de un poder en ascenso que viene a converger con el poder establecido, con la potencia dominante, y siempre que se dio esta dinámica, lo que marcó al sistema internacional y a las relaciones internacionales fue la conflictividad. Entonces, la conflictividad, este mundo atravesado por guerras comerciales, guerras tecnológicas, es justamente un proceso que va más allá de los actores y de las personas, sino que es estructural al sistema internacional. Brevemente, algunos gráficos que muestran de la dimensión económica, que es la que le interesa a la mayoría de los empresarios aquí presentes y a los sectores productivos, justamente este ascenso vertiginoso de China. Fíjense la participación del PBI a nivel global, cómo ha ido evolucionando, y fíjense el rápido crecimiento exponencial de China con proyección al 2024. Fíjense, estos gráficos muestran cómo en 1990 Estados Unidos era el principal socio comercial de gran parte del sistema internacional y cómo en el 2019 el mapa se tiñe de rojo, donde justamente China comienza a ser el principal socio comercial. Para la Argentina en particular, la pandemia mostró el desplazamiento de Brasil como nuestro principal socio comercial y la irrupción de China temporalmente, a mi entender, con una mayor capacidad de largo plazo de ser nuestro principal socio comercial. Fíjense, el rápido crecimiento de China en materia comercial. Esto es la participación sobre el comercio, sobre las exportaciones de bienes desde el 96 al 2017. Fíjense el crecimiento exponencial de China, mientras la mayoría de los países tienen a tener un mesetamiento en su capacidad exportadora de bienes. Fíjense el salto exponencial de la República Popular China. Este dato que salió en los últimos meses, que tiene que ver con la revista Fortune y las 500 empresas multinacionales más importantes del mundo. Fíjense, del 95, que empezó justamente Fortune a hacer este ranking, a este año, por primera vez las empresas chinas, Hong Kong incluido, han superado a las empresas norteamericanas al tope de la lista, y esto en Estados Unidos ha generado mucho revuelo. Me parece un indicador muy importante y muy gráfico de justamente esa convergencia entre Estados Unidos y China. Fíjense el porcentaje de patentes bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes entre las patentes de residentes chinos y norteamericanas. Fíjense cómo China era un actor nulo en este régimen internacional hace 25 años y cómo ya actualmente cada día más empresas y residentes chinos colocan patentes sobre innovación en este tratado, superando a los Estados Unidos. Y fíjense, la cuestión tecnológica, tanto en fintech, pasando por drones, pasando por el reconocimiento facial, los papers en investigación y desarrollo, las supercomputadoras, lo que estamos viendo es que China comienza a liderar la industria 4.0, es decir, la nueva revolución tecnológica. No solamente China está convergiendo con los Estados Unidos, sino que comienza a liderar ese proceso. Y acá me parece algo central. Los empresarios que están haciendo transmisión y cualquiera que sepa de negocios, este es un típico cuadro de cadena global de valor, donde muestra la agregación de valor, por un lado, y el tiempo de producción. Y este era lo que se llamaba la interdependencia positiva, la complementariedad en las cadenas globales de valor. China siendo el ensamblaje y la manufactura, Estados Unidos teniendo el concepto y la innovación y la parte más jugosa de la cadena. Lo que ha pasado en los últimos 20 años, que es muy largo de explicar el porqué, pero después puede ser en las preguntas, es que China ha comenzado a converger justamente en la parte más jugosa de la cadena global de valor, y acá se da una interdependencia negativa, es decir, una competencia por el saber hacer y la innovación en el capitalismo. Ahora bien, lo que estamos atravesando, y la disputa entre Estados Unidos y China lo demuestra, es una crisis, a mi entender, en la globalización. ¿Qué quiere decir esto? Si la globalización y las cadenas globales de valor y los procesos de inversiones se movieron a la luz de los costos, vamos a empezar a ver que también se van a mover a la luz de los riesgos. Es decir,
el riesgo geopolítico y el riesgo político de Estados Unidos y China y su disputa va a empezar a irradiar y a generar impactos en las cadenas globales de valor. Muchos hablan de el fin del offshoring para el inicio de un reshoring o nearshoring, hay que ver, pero sí claramente el mundo de los negocios se está viendo tensionado y la pandemia, con la complicación de los suministros sobre áreas sensibles como la cuestión de los medicamentos y de los sistemas de salud, de los bienes en materia de salud, han sido una muestra de cómo el riesgo comienza a generar impacto. Ahora bien, lo que tenemos también entre ambas economías es una interdependencia muy fuerte. Si en la Guerra Fría se hablaba de la MAT, quiere decir la mutua destrucción asegurada por la posesión de armas nucleares entre las dos superpotencias, actualmente también tenemos la posible destrucción mutua económica asegurada. Es por eso que esta idea de desacople, que muchos actores en China y Estados Unidos están intentando llevar adelante políticamente, tiene un límite en la interdependencia. Hay 700.000 millones de razones en materia de comercio y de inversiones, ese es el número, de interdependencia bilateral anual entre Estados Unidos y China. Es decir, la idea de desacople hoy no está teniendo mucho apoyo en el sector privado porque justamente la mancomunión y los intereses son muy fuertes. Sí creo que vamos a un sector, un desacople limitado en el sector tecnológico, y esto es sobre todo en la Internet del futuro. Ahora bien, y para finalizar, 3 escenarios vinculados a la disputa entre las potencias y a el escenario post-COVID. Si vamos a una sociedad de rivales, es decir, entre Estados Unidos y China, compiten, pero pueden cooperar en áreas claves, vamos hacia una especie de G2. ¿Qué quiere decir esto? Una gestión del mundo entrópico. Si las potencias pueden cooperar en temas como el cambio climático, la transición tecnológica, la cuestión del cambio y la globalización, la entropía va a ser menor. Y ese es un mundo ideal para todos. Otro escenario es lo que llamamos la trampa de Kindleberger. Kindleberger fue un estudioso de la crisis de la década del 30. ¿Y qué se dio en ese momento? Un vacío hegemónico. Acá aparece la idea de G0. ¿Qué quiere decir G0? Una potencia en ascenso como es China, que tiene limitaciones y todavía no tiene el reconocimiento de los pares para liderar, y una potencia hegemónica establecida como Estados Unidos, que no está dispuesto a seguir apostando por el mantenimiento de la gobernanza internacional. Este es un mundo muy peligroso porque es justamente un mundo de incertidumbre y donde no hay responsabilidades comunes en la gestión de la entropía. En este escenario se agudizaría la entropía. Y por último, si ese escenario de G0 se profundiza en el tiempo, el riesgo que tenemos es la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Es justamente la trampa histórica que se ha analizado en las relaciones internacionales de una posible guerra hegemónica entre las dos potencias que están justamente chocando en el sistema internacional. Fíjense, Graham Allison, un profesor de Harvard, hizo un estudio donde analizó las 16 episodios históricos donde hubo una potencia en ascenso y una potencia establecida. Tanto por la convergencia de poder como por el temor que genera en la potencia establecida, 12 de esas ocasiones históricas terminaron en algún tipo de confrontación bélica. Es decir, que la historia y las matemáticas, dos de los conocimientos más importantes, nos dicen que no hay que descartar un posible enfrentamiento. Hoy parece alejado, pero en términos de pensar el mediano y largo plazo, puede ser una posibilidad latente en este mundo entrópico y caracterizado por la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China. Así que bueno, esta es mi presentación. Espero haber sido breve, conciso y bueno, seguramente haber generado algún tipo de impacto y de provocación para las preguntas. Sí, más que interpelaste la realidad del mundo actual, querido Esteban. Pero vamos a ir completando un poco el escenario, lo estamos convocando ya también a Jorge. Estás conectado, Jorge, se te escucha bien, ¿verdad? Justo tenemos
Se nota un pequeño problema de conexión con Jorge. Bueno, Esteban, nos planteaste este mundo entrópico y los dos grandes escenarios de desafíos actuales. No me escuchan. Sí, te estamos escuchando, Jorge. Teníamos una excelente conexión. Bueno, estos son los desafíos del mundo digital. Estábamos hasta recién conectados. Completame, Esteban, mientras volvemos a recuperar la conexión con el doctor Jorge Castro. Es un mundo de tensión. Vos lo planteaste muy bien. Nos interesa en parte el final de los grandes momentos de conflicto. Vos marcaste los momentos de no guerra, normalmente se habla en las relaciones internacionales que las democracias, el mundo actual, el mundo del capitalismo desde el mercantilismo de los últimos 200 años, no terminan haciéndose las guerras. Pero bueno, acá hay una particularidad. Tenemos de un lado el adalid de la democracia liberal, republicana, Estados Unidos, y por el otro lado el PC chino, y con su estado autocrático. ¿Qué reflexión te merece entonces esa particularidad del momento de este actual en el siglo XXI, de este enfrentamiento comercial? Bien, como bien decís vos, en algunos sectores, tanto de China como de Estados Unidos, hay una visión muy ideológica, cultural, y que si esa es la prescripción normativa, va a ser muy complicado. Pero bueno, hay de los halcones norteamericanos, y sobre todo de la cuestión del nacionalismo más fuerte en el Partido Comunista Chino, se piensa de esa lógica ideológica o cultural, pero también lo que estamos viendo es que, como nunca antes, en estos 16 casos que llevaron adelante Graham Allison, la interdependencia es tan fuerte, el nivel de interdependencia comercial, de inversiones, financiero, es muy fuerte. Y uno está viendo que, por un lado, la política, Washington plantea la idea de un desacople, pero la respuesta de los empresarios es todo lo contrario. Hoy Wall Street está financiando, por ejemplo, el nuevo índice tecnológico de la bolsa de Hong Kong, donde sabe que esas empresas tecnológicas chinas tienen un crecimiento muy fuerte. Entonces, el límite a esa confrontación, más allá de la cuestión nuclear y la destrucción mutua que puede ser una guerra con esta tecnología que ya tiene 50 años, más de 70 años el mundo, es que una posible confrontación es un daño autoinfligido. Entonces, eso, la interdependencia es el límite más fuerte que lleva a la tensión de una guerra, pero no hay que descartarla, porque sabemos que el temor que esto está generando en las élites norteamericanas es muy fuerte, la convergencia del poder chino, y me parece que es una cuestión que no hay que descartarla. Hoy parece lejos y lejanos. A mí me preocupa mucho más el vacío hegemónico, esta idea de ser una década del 30, donde no tengamos quien tenga la capacidad de ofrecer bienes públicos globales, liderar las organizaciones internacionales, la gobernanza internacional, que es lo que estamos viendo con la pandemia. Y con la pandemia, a problemas globales no hay una solución global, sino que cada uno intenta, y lo estamos viendo con la vacuna. Entonces me parece que ese es el mayor riesgo que puede correr hoy las relaciones internacionales, y sería muy costoso porque agudizaría este carácter desordenado, entrópico y de incertidumbre que caracteriza al mundo actual. Si Estados Unidos y China pueden cooperar en algunas áreas específicas, eso puede llevar justamente a atravesar esta situación pandémica y esta incertidumbre, y también abrir el juego hacia un multilateralismo más fuerte. Así que esa es la idea. Perfecto. Estimado Jorge, te perdimos un momento, pero lo estábamos cubriendo con Esteban, que estábamos charlando puntualmente, bueno, que las particularidades de los grandes conflictos estratégicos, estábamos planteando una regla de oro, que las democracias normalmente no se hacen en la guerra, aunque sean comerciales, buscan más integraciones, pero bueno, la particularidad de que el PC chino lidere parte de este proceso. Pero bueno, te presentamos al comienzo, te convocamos, hecho este pequeño salto que hemos tenido del mundo digital. Queremos que nos interpeles
con tu visión en lo que respecta a la convocatoria del tema y también, bueno, el rol que terminan teniendo los bloques regionales, Latinoamérica en particular, Argentina en particular. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchas gracias. Yo diría lo siguiente respecto a la actual situación mundial. La pandemia del coronavirus ha provocado una profunda recesión en la economía mundial a través del cierre forzoso de la economía que provocó, sobre todo en el primer y segundo trimestre de este año. Esta es la primera recesión global de los últimos 10 años que tiene como característica central que lo que ha producido esta recesión mundial ha sido un shock absolutamente externo, ajeno al proceso de acumulación capitalista, comenzando por los países más avanzados, que son Estados Unidos y la República Popular China. Por eso es que, si bien el producto cayó en los Estados Unidos 10.2% trimestre sobre trimestre en el segundo trimestre del año, lo que en términos anualizados representó una caída del 32% anual, el mayor derrumbe de la economía norteamericana desde la década del 30, y en China el proceso fue el mismo, solo que un trimestre anterior. En el primer trimestre del año, la economía china, la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, cayó 6.9% en el primer trimestre de 2020. En términos anualizados, la economía china en el primer trimestre del año cayó 15% anual. La recuperación como consecuencia del hecho de que la pandemia del coronavirus ha sido un shock absolutamente externo, ajeno al proceso de acumulación capitalista, la recuperación ha sido extraordinariamente rápida. En Estados Unidos, después de que en el segundo trimestre del año, la profunda recesión experimentada en ese periodo provocó un desempleo, una tasa de desocupación que afectó a más de 20% de la fuerza de trabajo y ocasionó la pérdida de 22 millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos. En los 3 meses y medio posteriores, la recuperación del empleo en Estados Unidos ha sido extraordinariamente rápida. En los últimos 3 meses, 4 meses, la economía norteamericana ha recuperado, ha creado más de 10 millones de puestos de trabajo. Dicho de otra manera, en solo 4 meses, con posterioridad al hundimiento del 32% anual del segundo trimestre del año, que ocasionó la pérdida de 22 millones de puestos de trabajo, se ha recuperado la mitad del empleo perdido. Y esto al mismo tiempo hace que lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos, la mayor economía del mundo, 21.9 billones de dólares es el Producto Bruto Norteamericano, es el 25% del PBI global. Lo que está sucediendo en este tercer trimestre de los Estados Unidos es que la economía norteamericana está creciendo en estos 3 meses de 2020 a una tasa anualizada del 30%, según las estimaciones de distintos organismos de estudio encabezados por la Reserva Federal. La Reserva Federal de Atlanta establece, por ejemplo, que en este tercer trimestre del año la economía norteamericana, la mayor economía del mundo, está creciendo a una tasa anualizada del 30%. Por eso es que en China, al mismo tiempo, la recuperación ha sido igualmente rápida, en el sentido de que después de haberse hundido la economía china, la segunda economía del mundo, el 15% del PBI global, en los primeros 3 meses del año, 6.9% trimestre sobre trimestre, 15% anual, en el segundo trimestre del año comenzó su recuperación, con un crecimiento de casi 10 puntos
entre un trimestre y el otro. En el segundo trimestre del año, la economía china ha crecido 3.8% trimestre sobre trimestre, lo que significa un crecimiento de más del 15% anual. Por eso es que lo notable de la situación económica de la República Popular es que en el tercer trimestre del año, la actual, la economía china prácticamente ha recuperado los niveles que tenía en la etapa prepandemia. Tercer trimestre del año, la economía de la República Popular ha crecido 5.9% trimestre sobre trimestre. El año pasado, 2019, la economía china creció 6.4% en el año. El dato crucial para el mundo y para la Argentina, así como para el resto de los países de América del Sur, es que 93% del crecimiento de la República Popular responde al aumento de su demanda doméstica. Esto es, China no crece, ha dejado de crecer sobre la base de las exportaciones y del aumento de las inversiones, como lo hizo durante 35 años, con posterioridad a su vuelco al capitalismo, decidida por Deng Xiaoping en 1978. Ahora China crece sobre la base abrumadora de la demanda doméstica. 93% del total del crecimiento de la República Popular responde a su demanda doméstica. Y el elemento fundamental de la demanda doméstica es el extraordinario boom de consumo que hay en China. El año pasado, hasta el cuarto trimestre de 2019, el nivel de consumo de la República Popular ascendió a 6.9 billones de dólares. Esto es, casi la mitad de su Producto Bruto, ese es el nivel de consumo de la República Popular. El elemento que arrastra este extraordinario consumo individual en la República Popular China es el hecho de que a la cabeza de este crecimiento está una clase media integrada por 440 millones de integrantes que tiene niveles de ingreso comparables a los norteamericanos. Son 440 millones de personas que tienen ingresos per cápita de entre 35.000 y 45.000 dólares anuales, por abajo de Estados Unidos, pero de ninguna manera la otra cara de la luna. El Producto Bruto per cápita de los Estados Unidos, promedio, el ingreso per cápita de los Estados Unidos, es de 67.000 dólares anuales. En China, de estos 440 millones de integrantes de la clase media china, esto es más de 100 millones más que el total de la población norteamericana, el crecimiento del ingreso es del orden de los 35.000, 45.000 dólares por año. Por eso es que hay una recuperación generalizada de la economía mundial con todos los organismos internacionales, por ejemplo la OCDE, también el Fondo Monetario Internacional, también la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el sentido de adelantar los pronósticos más optimistas que tenía en este momento y mostrar que la economía mundial en este tercer trimestre del año, después de que la economía mundial se hundiera 15% en el segundo trimestre de 2020, ahora en el tercer trimestre está creciendo a una tasa del 15% anual. Lo que esto significa, este es un punto sobre el que el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Gran Bretaña, subrayó en forma insistente, lo que esto significa que la recuperación ha sido extremadamente rápida porque convergen dos factores. Por un lado, el hecho de que la pandemia del coronavirus ha sido un shock absolutamente externo, una especie de super Katrina, una catástrofe de la naturaleza, antes de ninguna manera relacionado con un proceso recesivo propio de la acumulación capitalista. Y en segundo lugar, este es un dato que los empresarios argentinos y los argentinos en general deben tener absolutamente presente, es que esta recuperación ocurre en el momento en que las tasas de interés del sistema financiero internacional son las más bajas de la historia. Las tasas de interés del sistema financiero internacional, encabezado por los Estados Unidos,
más de 80% de las finanzas mundiales, sistema financiero internacional, se realiza hoy en dólares norteamericanos. Lo que significa que la hegemonía financiera de Estados Unidos es más grande que nunca. Y lo que ha sucedido en este sistema financiero internacional es que las tasas de interés que ofrece este sistema y que demanda este sistema están entre 0% y 1% anual. Hay que agregarle a esto el hecho de que son más de 17 billones de dólares los créditos del sistema financiero internacional que en el momento actual se realizan con tasas de interés negativas. Las tasas de interés negativas son predominantes en la Unión Europea. Son tasas de interés negativas las que tiene Alemania, las que tiene Suiza, las que tiene Japón. Por eso es que hay más capitales disponibles que nunca a las tasas de interés más bajas de la historia para el desarrollo de cualquier actividad productiva que ofrezca una tasa mínima, regular, de retorno. Dicho de otra manera, la característica central de la recuperación de la economía mundial en la etapa post-pandemia es que ha coincidido con la emergencia de una extraordinaria generalización del teletrabajo, esto es, del trabajo a distancia realizado digitalmente. Acá hay un adelantamiento de la revolución tecnológica, de la propia de la cuarta revolución industrial. Los acontecimientos, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, han adelantado la agenda mundial en lo que se refiere esencialmente a la digitalización de la economía. En Estados Unidos son más de 150 millones los trabajadores norteamericanos que se desempeñan en sus hogares a través del teletrabajo o trabajo a distancia. El resultado es que Wall Street tiene niveles récords de crecimiento en los últimos 8 meses. Y esto se debe fundamentalmente a que está encabezado por las empresas de alta tecnología que han tenido una expansión en este periodo, en los primeros 6 meses del año solamente, de entre 30 y 40%. La frontera digital, la frontera tecnológica, el marco de posibilidades digitales de la economía norteamericana, la primera economía del mundo, se ha ampliado en más de 30%. Este es un fenómeno mundial, es el propio de la época. Ampliación de la frontera tecnológica. Por lo tanto, ampliación del campo de las posibilidades. Transformación como forma fundamental del trabajo, de la forma de operar de las economías más avanzadas del mundo a través del teletrabajo, que solo en Estados Unidos son más de 150 millones de trabajadores los que desempeñan de esta forma. Y por último, el tercer elemento y crucial a tener en cuenta es que esto sucede cuando las tasas de interés son las más bajas de la historia. Nunca como ahora hay tantas posibilidades de acceder a un sistema financiero que está deseoso de colocarse en los distintos países del mundo, empezando por los países en desarrollo o emergente, porque en la medida en que le ofrezcan tasas de interés que están por encima del promedio mundial. El promedio mundial es entre 0% y 1% anual. Por eso es que el resto de los países de América del Sur, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, México, todos ellos han salido a colocar en este periodo, en los últimos 6 meses, títulos en dólares en el sistema financiero internacional. Y para eso pagan tasas de interés que en el caso de Chile son las menores de la región. Pagan tasas de interés en Chile del orden del 3% anual. En Uruguay es el 4%. La Argentina está afuera de este momento mundial por el hecho de que es un país que no tiene acceso al sistema financiero internacional. Y la razón por la que no tiene acceso es doble. Uno, porque después de 8 meses ha logrado terminar con la situación de default de su
economía, por un lado. Y por el otro, por el hecho de que la Argentina es el único país de la región que carece de moneda nacional. La totalidad del ahorro y las inversiones que realizan los argentinos se efectúa en dólares estadounidenses. El peso moneda nacional es una moneda puramente transaccional que los argentinos, para los que ha perdido para los argentinos toda credibilidad. Al mismo tiempo, lo irónico, lo paradójico de esta situación es que la Argentina es de lejos el país que tiene la más alta tasa de ahorro individual de toda la región, de lejos. Los argentinos tienen en el momento actual, en dólares estadounidenses, efectivo, dólares estadounidenses, billetes verdes, más de 200.000 millones de dólares. Si se le suma las inversiones que los argentinos o los depósitos que los argentinos tienen en el exterior, el total asciende a un Producto Bruto Interno de más de 600.000 millones de dólares, que es el que tiene la Argentina en el momento actual. La paradoja de la situación argentina es que es un país donde sobran los dólares, salvo en el Banco Central, que no los tiene. Y no los tiene porque la tendencia de los argentinos natural, producto de la historia, de su carencia de moneda nacional, es que el menor nivel de ahorro, sobre todo en situaciones de crisis como la actual, lo primero que hacen es colocar sus dólares, sus ahorros en dólares estadounidenses, de los cuales mantienen más de 200.000 millones en billetes verdes norteamericanos en el momento actual, en cajas de seguridad o bajo el colchón. Y el resto los tienen en el exterior como depósitos o inversiones. En otros términos, y para concluir, la situación internacional de la Argentina y del mundo, terminada en la etapa post-pandemia, es extraordinariamente positiva. Hay una recuperación del crecimiento de la economía mundial, encabezado por los dos principales países, las dos mayores economías, Estados Unidos, 25% del PBI global, China, 15% del PBI global. Y esto a su vez significa que esto está incentivado, financiado, este crecimiento de excepción, por el hecho de disponer de un sistema financiero internacional con las tasas de interés más bajas de la historia. Muchas gracias. Bueno, realmente más que sustancial, nos están transmitiendo. Ariel, ¿cómo estamos con las redes? Bien, realmente con mucha participación en todos lados, como les comentábamos, además de por el canal de YouTube de Globalport, estamos saliendo también por Twitter, por Facebook, por Instagram, y en todos lados hay muchos comentarios y muchas felicitaciones también por las dos intervenciones. Yo junté aquí dos preguntas, una para cada uno, para no hacerlo muy largo. En principio, para Actis, la pregunta tiene que ver con lo que hablaste de Estados Unidos. ¿Pasa algo si cambia el gobierno en Estados Unidos a fin de año? Es decir, si pierde Trump la elección. Esteban, está bloqueado. Perfecto. Muy buena la pregunta. Y a mi entender, un cambio en el agente, si bien puede cambiar algunos modos y algunos medios de la política exterior de Estados Unidos, que no son menores y son sustanciales, en relación a la conflictividad con China y a la disputa tecnológica comercial, me parece que no va a cambiar, sobre todo hay que recordar que la disputa con China no la empieza Trump,
ya Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado de Obama, inició lo que se llamó la política de pivote en Asia, y ahí con el Tratado Transpacífico había una contención a China. Claramente Trump es epidérmico y la pone de manifiesto, pero me parece que puede ser una disputa por otros medios, con un intento de recuperar el liderazgo y el prestigio con el orden internacional liberal a través de sus socios tradicionales, con otra aproximación, pero tanto por la cuestión sistémica que marqué, y sobre todo porque hoy la visión de China en Estados Unidos se ha decaído y se ha aumentado el sentimiento del ciudadano norteamericano en ver a China justamente como un enemigo en relación a un amigo, es decir, como un actor que no tiene o que está atenta contra los intereses de Estados Unidos. Me parece que no vamos a cambiar sustancialmente la aproximación, pero sí me parece que va a haber una lectura mucho más compleja del poder, una lectura no tan transaccional del poder como Trump, sino que Estados Unidos va a intentar llevar adelante con sus socios y a partir de un enfoque mucho más multilateral la disputa con China, y no la forma y los modos que Trump ha implementado en sus 4 años de mandato, sobre todo en los últimos 2. Muy bien, Esteban, muy claro. Y para Jorge Castro había varias preguntas, venían por el lado de qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Cuando ibas contando en particular la recuperación de Estados Unidos, cómo se ha movido China y demás, varias preguntas venían por el lado de qué pasa en Latinoamérica. Y una última es, ¿vamos a recuperar viento de cola? Por lo último que dijiste. ¿Vamos a tener viento de cola otra vez? Respecto a lo último, la metáfora del viento de cola surgió como consecuencia de la irrupción de China, India, Asia en el comercio internacional. Acá el dato crucial que hay que tomar en cuenta es que China ha vuelto a crecer en las condiciones previas a la pandemia en este segundo y tercer trimestre del año. Por lo tanto, ha recuperado prácticamente en plenitud su demanda doméstica, que es a su vez el eje de la demanda mundial. El dato crucial que hay que tener en cuenta respecto al posicionamiento de China en la economía mundial es el hecho de que 35% del crecimiento de la economía mundial en los últimos 10 años responde a la economía china. En tanto que en ese mismo periodo, Estados Unidos es responsable del 15% del crecimiento de la economía mundial. Y China en este momento es el principal socio comercial de 144 países en el mundo, de los 192 que están representados en Naciones Unidas. Esto hace que para la Argentina y para el mundo, en términos de las exportaciones, el dato verdaderamente crucial es lo que sucede con la recuperación de la demanda china y por lo tanto el aumento sistemático extraordinario que está teniendo en este momento de sus importaciones. El cálculo que hay que tener en cuenta es que la previsión del gobierno chino es que en los próximos 15 años China va a importar por 40 billones de dólares, 30 billones de dólares de bienes físicos, 10 billones de dólares de servicios, 40 billones de dólares en 15 años de importaciones representa más del 60% del PBI global. Por lo tanto, el dato crucial de la economía mundial para el resto del mundo es lo que sucede con la demanda china. Con respecto a la relación entre China y Estados Unidos, lo que hay que tomar en cuenta es que son las dos economías más integradas del mundo actual. Acá no hay guerra fría de ningún tipo.
en el momento de apogeo de la Guerra Fría, en la década del 60, el comercio bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética era de 2.000 millones de dólares por año. En el momento actual, en que se exacerba la competencia estratégica entre las superpotencias, el comercio bilateral entre Estados Unidos y China es de 2.000 millones de dólares, pero por día. Muy claro, Jorge. Muchos están preguntando en las redes si vamos a publicar esto. Les anticipo que, bueno, además en el sitio, en Global Ports, va a haber una edición especial de la revista Buen Puerto donde se va a publicar todo el seminario y en particular el miércoles que viene en el suplemento Transport & Cargo del Cronista vamos a hacer también una cobertura de todo esto. Así que sí, lo vamos a publicar, lo vamos a hacer conocer más allá de todos los que están mirando en este momento, que son muchísimos, Juan, ¿eh? Sí, me doy cuenta, veo la repercusión, hasta lo vemos en nuestros teléfonos particulares que no paran de entrar WhatsApp. Nos quedaríamos toda la tarde, pero bueno, tenemos un cronograma, una idea de trabajo, pero para poder finalizar, ¿no? Cada uno una intervención final, entendiendo de que hoy, lo llevo un minutito a la política. Hoy las tendencias globales, los regímenes democráticos están con un alto nivel de cuestionamiento, se habla más de regímenes híbridos en términos políticos, esos regímenes en realidad hay como una cierta ola de autocracia, populismos autocráticos, Europa es un ejemplo, bueno, el propio Trump se lo cataloga así, las realidades sudamericanas. Esta misma emergencia de la cual ustedes plantearon con claridad, la complementariedad económica, hoy, en términos de democracia tradicional, republicana, liberal, ¿qué situación ven en escala planetaria, pero fundamentalmente en Sudamérica, en nuestra sociedad, y también fundamentalmente el rol de Argentina en ese mundo, que ustedes también han descrito hasta ahora? Toma cualquiera de los dos el desafío de iniciar este cierre de este primer bloque del seminario. Bueno, dale, perfecto, rápidamente. Con respecto a la democracia liberal, claramente estamos en un momento de tensión muy fuerte y la pandemia viene a acelerar esa cuestión. En América Latina hace falta ver lo que fue el año 2019, con el conflicto en Chile, la situación de inestabilidad en Bolivia, en Colombia. No solamente ya hay un cuestionamiento al carácter liberal de la democracia, sino también comienza a haber un malestar y un cierto desapego con la cuestión de la soberanía popular, es decir, la idea de que el voto puede transformar las realidades de los países. Entonces me parece que eso es un fenómeno mundial y que América Latina no escapa, todo lo contrario. Me parece que la pandemia viene a revivir una situación de polarización política, de fragmentación sociopolítica, y eso es una situación que hay que tener en cuenta y es muy complejo y, a mi entender, una situación muy delicada. Y con respecto a la Argentina, bueno, Jorge, fue muy evidente demostrar las oportunidades que sigue habiendo a nivel internacional, más allá del complejo mundo, y las amenazas. Lamentablemente la Argentina, en respecto a la globalización, en cualquiera de sus momentos y dimensiones, le ha costado maximizar las oportunidades y reducir las amenazas. Lamentablemente siempre hemos aumentado las amenazas y hemos reducido las oportunidades. Así que me parece que es una situación que escapa al actual gobierno, me parece que viene desde mucho tiempo, la última década ha sido evidente, y el gran desafío de este mundo post-pandémico es justamente aprovechar al máximo esta situación que bien describía Jorge, de tasas negativas en el mundo y posible viento de cola con commodities. Hay que ver qué pasa con el dólar, pero es fundamental. Y bueno, y poder salir a flote y maximizar esas oportunidades. E insisto, reducir las amenazas, que no son para nada sencillas ni son menores, pero me parece que ese es el gran desafío, esa ecuación que la Argentina últimamente no ha podido descifrar, dilucidar
y poner en gestión para justamente que el mundo no se le venga encima como permanentemente se le viene. Jorge, y ni hablar de los desafíos que también no solo nos abre China al mundo, la India, todo este mundo gigante post-pandémico. Así es. Bueno, la Argentina experimenta en el momento actual una crisis de gobernabilidad creciente. La razón de esta crisis de gobernabilidad es el hecho de que en el sistema de poder gobernante a partir del 10 de diciembre, las decisiones políticas, los fundamentales, están en manos de la vicepresidenta and expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El resultado es que a medida que ella lleva adelante en forma notoriamente exitosa su agenda personal judicial, profundiza la crisis de gobernabilidad. La razón por la que profundiza la crisis de gobernabilidad es porque coloca en una situación de dependencia, de subordinación, al presidente de la República, Alberto Fernández. Y la característica central, estructural del sistema político argentino es que es un sistema hiperpresidencialista. Lo es por necesidad, porque es un sistema político débil, carente en gran parte de legitimidad, que por lo tanto se encuentra siempre al borde de una situación de crisis frente a una sociedad intensamente movilizada, de alto nivel político y cultural, como es la Argentina, pero que actúa fuera de las instituciones por definición. Por eso es que al debilitarse el hiperpresidencialismo, por la posición de subordinación creciente y de pasividad del presidente Alberto Fernández, el resultado es una creciente situación de vacío de poder. De ahí que cualquier conflicto sobre cualquier problema adquiera características de insolubilidad, porque falta el eje de las decisiones del sistema político argentino que necesariamente, obligadamente, solo puede estar en manos del presidente de la nación. Bueno, nos pones más preguntas que respuestas, pero puntualmente es un desafío de agenda y de análisis. Les agradecemos a ambos dos esta participación. Hemos hecho un amplísimo espectro, nos hemos extendido un poco más de los tiempos previstos, pero bueno, ha sido muy sustancioso la participación tanto de Esteban como tuya, Jorge. Muchísimas gracias. Han dejado mucha tela para cortar, definiciones polémicas, pero bueno, esa es la idea de generar un seminario, tener justamente una cuestión de reflexión y de podernos interpelar hacia el mundo que nos lleva. Ariel, les agradecemos a ambos, los despedimos y ya vamos a ir preparando el segundo bloque, ¿no, Ariel? Sí, bueno, muchísimas gracias a ambos. Presentamos quiénes nos están acompañando y seguimos con los empresarios de la zona Zárate Campana que vienen a continuación.